ver además con la inamovilidad y responsabilidad administrativa. Entonces, dentro de la modalidad de trabajo de las comisiones, se ha dado la posibilidad de hacer invitaciones, y a nosotros nos pareció muy importante poder invitarlo a usted para que nos dé, obviamente, la visión de su experiencia como presidente de la Asociación de Magistrados y también de su experiencia, obviamente, como juez, de lo que tiene que ver con estos temas, sobre todo el tema de la inamovilidad, que nosotros creemos que en algunos aspectos tiene que ver con nosotros, con los fiscales, o al menos algunas posiciones plantean que debería tener que ver con los fiscales. Entonces, yo lo quería invitar a que usted nos contara un poco su visión al respecto. Le pregunto primero que nada si le complica que grabemos esto o no. No, para nada, no Ah, importa. ya, entonces lo quería invitar a contarnos un poco su visión al respecto, y después obviamente los colegas le haremos algunas preguntas o quizá algunos comentarios al respecto. Así que muy bienvenido y nuevamente muchas gracias, magistrado. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estamos en un proceso bien histórico en Chile, entonces poder juntarnos con otras asociaciones gremiales que comparten algunos fines, compartimos nicho también de responsabilidad de trabajo, nos parece muy bien, así que encantado de poder conversar, porque además para los dirigentes gremiales es una etapa bien compleja. Nunca más vamos a tener un proceso constituyente, al menos mientras estemos nosotros vivos. Tampoco pretendo vivir tanto. Nosotros como asociación, yo voy a quizás darle un poquito la lata, pero prometo que no va a ser tanta, porque para que tenga contexto esto, yo les voy a explicar en qué estamos nosotros los jueces, porque para nosotros este es un espacio que nosotros veníamos persiguiendo desde la vuelta de la democracia. Nosotros somos una asociación vieja, del año 68, y es bien potente, porque de los 1850 jueces que hay en el país, que forman parte de lo que se llama el escalafón primario, desde secretario de Pueblos Chicos hasta ministro de la Corte Suprema, de los 1800, 1280 son asociados a nuestra asociación. Nosotros tenemos el 65% del gremio. No hay otra organización del Poder Judicial que agrupe a tantos jueces. Y hace 30 años que veníamos diciendo, hay que modificar sustancialmente la estructura del sistema judicial chileno, hay que modificar sustancialmente la estructura judicial chilena. Y obviamente nunca nos habían tomado tanto en cuenta. Nosotros llegamos hasta internacionalizar el conflicto. En el año 2015 fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que la manera en que está organizada la judicatura chilena no le asegura a los ciudadanos, no a los jueces, no le asegura a los ciudadanos y ciudadanas de este país contar con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica respecto de cómo debe ser la judicatura, y cómo lo repite también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dictado al amparo de la ONU, en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho, y es parte de las reglas de debido proceso, a contar con jueces imparciales, obvio, y fíjense que nuestra Constitución no habla nada de imparcialidad, y a contar con jueces independientes. Chile no tiene jueces independientes. En especial respecto de la faz interna de la independencia. Es decir, cómo la organización y la estructura en que está organizada la judicatura oprime a los jueces, y estos jueces no son realmente independientes. Y eso es un déficit en derechos humanos que está escrito y que fue denunciado por nosotros, y que además la literatura ha denunciado al Estado chileno. Y la Corte Interamericana hace poquito, el año 2021, en el último fallo en que condena al Estado chileno, le recuerda a Chile la necesidad de modificar sustancialmente la judicatura para asegurarle a los ciudadanos jueces independientes. Y hay una frase del profesor Zaffaroni, que es un ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el voto concurrente en que se castiga al Estado chileno, a propósito de Danilo Urrutia, sé que tiene mala prensa, pero bueno, ustedes lo conocen, eh, eh, le dice al Estado chileno: mire, tan impropio como tener un ejército horizontal es tener un poder judicial vertical. Ustedes saben que en Chile los jueces entramos en una especie de ejército, y está plagado el Código Orgánico de Tribunales, las normas que dicen el superior, el superior, el superior. Eso es impropio, no ocurre en ninguna parte del mundo ya. En Latinoamérica quedan apenas 2 países que tienen un sistema similar al nuestro. Todos los demás países tienen órganos autónomos
de rango constitucional, con composición mixta, es decir, miembros de la judicatura y miembros de otros poderes del Estado, que se dedican a la gobernanza de lo judicial. ¿Qué es la gobernanza de lo judicial? ¿Cómo se nombra a los jueces? Para un país es súper importante la forma en que se nombran a los jueces y por descontado que es súper importante cómo se nombran a los fiscales. Cómo se disciplina, y un poco parte de lo que ustedes me han pedido que hablemos, cómo son responsables los jueces, porque si van a ejercer soberanía, también la contracara, si queremos jueces independientes, la contracara es un robusto sistema de responsabilidad que asegure que el sistema identifique a quien no hace bien su trabajo y poder sacarlo. Pero no estoy hablando del fondo de las decisiones jurisdiccionales, porque las decisiones jurisdiccionales tienen que estar cauteladas porque se requieren jueces independientes. Estoy hablando de los jueces que hacen las cosas que a ustedes les molestan. Los jueces que arriba del estrado lo gritonean, los jueces que arriba del estrado se transforman en argumentos y no respetan las partes, los jueces que debajo del estrado y al interior de la organización acosan a funcionarios y a otros jueces, los jueces que llegan tarde, los jueces que no dictan las sentencias en tiempo y forma. Eso es sistema de responsabilidad. Entonces tenemos dentro de lo que se llama gobierno judicial, nombramiento, cómo se responsabiliza a los jueces, cómo se capacita a los jueces, y en eso yo creo que ustedes también deberían estar involucrados, porque lo que sabemos es que jueces ignorantes son jueces débiles, y por tanto en el mundo entero la capacitación es un tema que participa del gobierno judicial, y lo último es cómo se administra la cantidad enorme de recursos que están asociados al sistema, que en Chile no es menor. Chile debe tener, en términos per cápita, uno de los poderes judiciales más potentes de Latinoamérica. Este país logró, en todas las áreas, al menos desde el punto de vista de lo judicial, incorporar a la semana de que cerramos los tribunales por la pandemia, el 75% de nosotros, no estoy hablando solo de los jueces penales, estoy hablando de los defensores, estoy hablando de jueces de familia, laboral, etc., trabajar en teletrabajo. Eso se hace porque contamos con los medios y entiendo que ustedes también cuentan con sistemas tecnológicos más o menos eficientes. Esas cuatro cosas, nombramiento, disciplina, capacitación y administración del Poder Judicial, en el mundo entero están entregadas a órganos autónomos de rango constitucional con composición mixta. En Chile, esta reforma está invisibilizada y el sistema se la entrega en el artículo 82 a la Corte Suprema, ¿verdad? Ustedes pasaron constitucional, la Corte Suprema tiene la superintendencia, en esa clave militar, que superintendencia es una palabra del ejército, pero la superintendencia correctiva, direccional y económica de todos los tribunales de la nación. Eso, revisen ustedes, salvo en Costa Rica y Uruguay, que también han tenido modificaciones, el resto del mundo tiene un sistema distinto, a través de consejos nacionales de la judicatura, consejos superiores de la justicia, consejos nacionales de la magistratura, etc. Hay 120 en el mundo, no estamos inventando la rueda. Esto pasó en el mundo entero desde la posguerra del siglo pasado, llegó a Latinoamérica en el año 60, 65, los primeros países de Latinoamérica adquirieron consejos para la magistratura, Brasil, etc. Y nosotros entramos en la dictadura y este tema no se tocó, y cuando volvimos a la democracia, finalmente los poderes políticos se acomodaron y para no molestar a la Corte Suprema se mantuvo. Eso debiera cambiar. Hay bastante ánimo para que cambie. Nosotros como asociación, durante el periodo entre diciembre que yo asumí como presidente hasta la fecha, hemos hablado con más de 50 hoy día hablamos con otro más, son 55 candidatos, o sea, convencionales, ya no son candidatos, son 55 convencionales. Y hay espaldas en la academia también, en el Instituto de Libertad y Desarrollo, en el Instituto de Igualdad del Partido Socialista, el Centro de Estudios Público, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que dan cuenta de la necesidad de sustraer de las Cortes Supremas y la Corte de Apelaciones las atribuciones de gobierno y entregárselas a un órgano autónomo de rango constitucional. Eso es lo que estamos promoviendo nosotros, y eso es lo que hemos venido diciendo. Hemos venido también diciendo que nos parece impropio que sean las Cortes de Apelaciones las que participen en el nombramiento de los fiscales regionales. Y también nos parece impropio que sea, y habría que buscar un sistema, nos parece que es impropio, que no debiéramos estar metidos en eso, ustedes deberían tener autonomía, porque no es normal que nosotros estemos nombrando intervinientes.
Nosotros no nombramos ni participamos en el nombramiento de los defensores públicos. No corresponde. Eso genera un maridaje que es bien especial y que deberíamos tender a eliminar. Eso es lo que nosotros estamos señalando. Lo que nosotros estamos señalando es la creación de un órgano autónomo de rango constitucional y que en ese órgano se radique un robusto sistema de responsabilidad que le asegure a la ciudadanía que va a contar con jueces probos y va a contar con jueces mínimamente capaces de cumplir las tareas que la Constitución le encomienda a todas las judicaturas del mundo, que son básicamente dos: resolver conflictos entre personas y ser garante de los derechos fundamentales. Cuando hablamos de un robusto sistema de responsabilidad, me estoy refiriendo, amén, de la responsabilidad civil y penal por prevaricación, etcétera, que ustedes podrían perseguir si es que alguna vez pillan a un juez prevaricando, y me parece que es razonable que así sea. Estoy hablando de la responsabilidad administrativa. Hoy día los jueces vivimos el peor de los mundos porque el quien te controla la carrera es la corte respectiva, la corte de apelación y en tu caso y en su caso la Corte Suprema. Y este maridaje hace que los jueces estén distraídos de su mandato. Su mandato es: resuelva el caso concreto con apego a las pruebas del caso y con apego a la ley vigente. Los jueces están mirando de reojo cómo impacta la decisión que toma en su carrera. Precisamente porque quien revisa las resoluciones judiciales es además quien controla la carrera del juez. Eso, como les digo, no pasa en ninguna parte del mundo y eso debiera cambiar. También pasa que si alguien cree que nosotros no hacemos bien el trabajo y se queja de nosotros, otra vez quien está a cargo de la investigación sumaria es la Corte de Apelación respectiva, sin ninguna regla de debido proceso legal. Si ustedes miran el Código Orgánico de Tribunales, nosotros no tenemos un conjunto de reglas claras respecto de cuáles son las conductas que están prohibidas asociadas a la función jurisdiccional. Nosotros no sabemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y además no están asociados normas básicas de proporcionalidad respecto a la sanción. Por la misma cosa, la Corte de Apelaciones puede encontrarlo particularmente grave y echarte, o por la misma cosa pegarte en la mano y decirte: mira, ya, pórtate bien. Y además es el mismo órgano. No hay un fiscal administrativo que investigue, que formule cargo y un tribunal independiente que sancione. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Tiene que haber un estatuto de responsabilidad de los jueces, y ustedes deberían también pensar en eso, un estatuto de responsabilidad con un órgano autónomo que le asegure debido proceso a jueces y fiscales. Si que alguna vez compartimos el mismo órgano, puede ser uno distinto, y que tiene que estar desvinculado de quien revisa las resoluciones judiciales. Para nosotros, tiene que estar radicado en este Consejo de la Judicatura. No tiene que haber ninguna labor de gobierno judicial en los mismos que revisan las resoluciones judiciales, porque eso es lo que impide que los jueces sean realmente independientes y le entreguen a la ciudadanía el servicio que la gente se merece. Entonces, queremos órganos autónomos, queremos que ellos vean el sistema de responsabilidad, y el sistema de responsabilidad tiene que pasar por lo que hemos dicho: normas básicas. No estoy hablando de la tipicidad penal, porque en sede de responsabilidad administrativa no pueden tener la descripción de los cargos, no puede, la descripción de las conductas prohibidas serían miles, pues son muchas las funciones que se llevan. Hay que mirar el derecho administrativo nomás. Hay que tener ciertas reglas básicas: órgano autónomo que investigue, órgano autónomo que sancione, normas de debido proceso para formulación de cargo, presentación de pruebas, apelación de la formulación de cargo, apelación de la sentencia, porque es muy importante mantener la seguridad de que no vamos a buscar por ahí la manera de sacar a un juez incómodo, que incomoda, ni vamos a sacar por ahí a un fiscal que incomoda, porque ustedes están a cargo de investigar la corrupción. Y eso, en un país que cada vez más y más crece y que el Estado cada vez se hace más potente, las posibilidades de corrupción aumentan. Entonces necesitamos jueces independientes y fiscales con espaldas para poder investigar tranquilo. Y eso se logra a través de estos mecanismos. Se logra a través de estos mecanismos. Y por eso hemos planteado también, y en eso al menos la Constitución chilena lo defiende relativamente bien, el principio de inamovilidad constitucional, ¿verdad? Una vez que tú logras pasar por el sedazo, has logrado ingresar al sistema y logras entrar al sistema, tú debieras permanecer allí mientras dure tu buen comportamiento. Y eso
en otras constituciones, como norma expresa, dicen, estas mismas reglas de inamovilidad serán aplicables también al Ministerio Público en su caso. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tenemos que cautelar es que buenos fiscales no sean sacados de sus cargos cuando están incomodando al poder político. Hay que también asegurarle inamovilidad al Ministerio Público. Entiendo que estuvieron con la Flavia Carbonell hace poquito, con ella estuvimos conversando y comentábamos que habían varias constituciones que le asimilaban las reglas de inamovilidad. Y en eso hay que tener cuidado, porque la Constitución chilena todavía tiene deficiencias en eso. Todavía existe la norma en que el presidente de la República le puede pedir a la Corte Suprema que elimine a un juez por mal comportamiento. Y en Chile la memoria es frágil, pero se intentó. En el gobierno de Bachelet 1 se le mandó por parte del ministro del Interior a la Corte Suprema la solicitud de sacar a un juez, sacar a la jueza Robinovich, que en paz descanse, por una resolución que había dejado en libertad, había declarado ilegal una detención, etc. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Esa norma no debiera estar y debiera ser siempre un órgano autónomo con normas de debido proceso el que decida cuándo un fiscal o cuándo un juez tengan que dejar el servicio por mal comportamiento. Pero asegurarle inamovilidad mientras dure el buen comportamiento a quien está ejerciendo una labor tan compleja como la que a los jueces y a los fiscales nos toca realizar. ¿Qué otra norma está en entredicho respecto de nosotros? Y que sería, yo no sé si es aplicable a ustedes, pero es bueno que ustedes la miren. Dice relación con las acusaciones constitucionales. Dice relación con las acusaciones constitucionales. Ustedes recuerdan, nosotros hemos tenido a varios ministros de Corte, 3 de la Corte Suprema hace 3 años atrás, y el año pasado a una ministra de la Corte de Apelaciones, que estuvieron sentadas ahí en el Congreso, dando explicaciones por resoluciones judiciales. Esa es la razón por la cual a nosotros no nos gusta. Nosotros creemos, y hay literatura suficiente, y hay fallos de la Corte Interamericana que yo los invito a buscar y leer, que dan cuenta de que el impeachment, como juicio político, es impropio para funcionarios de carrera. Y si ustedes lograron meter en la idea de que ustedes son funcionarios de carrera, bueno, si quieren mantenerlo ahí, ustedes también deberían decir, es impropio del impeachment, sino que el impeachment está pensado para autoridades políticas. En el caso de los jueces es aún más grave, porque en el caso de los 3 ministros de la Corte Suprema, de la Sala Penal, la razón por la cual se les llevó como acusación constitucional por notable abandono de deberes decía relación con el contenido de sus resoluciones judiciales. Se trataba de ministros de Corte que habían dado algunos beneficios extrapenitenciarios a personas que habían cometido graves violaciones de derechos humanos y que estaban condenadas. Esa es una decisión jurisdiccional. Me gustará a mí, puede que no, le gustará a ustedes, da lo mismo. El asunto es que no se puede debilitar la independencia de quien toma las decisiones. Respecto de las decisiones jurisdiccionales, no pueden haber cuestionamientos por la vía de la destitución. Para las resoluciones judiciales erróneas están los recursos procesales, apelación, casación, reposición, nulidad, etc. No los recursos de queja ni las acusaciones constitucionales. Eso debilita la institución. Eso debilita la institución. Lo mismo pasó con la ministra Silvana Donoso por la situación que pasó cuando dejó libre al violador. Ahí lo que pasa es, a Chile le pena, y lo saben ustedes, un tribunal de ejecución penitenciaria que vea estos beneficios extrapenitenciarios en serio y que no se hagan como se hacen en Chile, en que nos pasan a todos los jueces penales, a las comisiones formadas por jueces penales y un ministro de Corte, 700 causas para que lo veamos una semana y sin un debido proceso, sin que las víctimas puedan decir, ¿sabe qué? No debiera estar libre, sin que hubiera un control por parte de los órganos para asegurarnos que efectivamente estas personas están en condiciones de enfrentar el medio libre. Entonces, ojo con la inamovilidad. Tiene sentido que se apliquen las reglas de inamovilidad para ustedes y nosotros, porque en muchos países del mundo, no son pocos, en Argentina desde luego, en varios países de Centroamérica, el Ministerio Público es parte del sistema judicial. En Europa también quedan algunos países ahí, en otros países son autónomos como ustedes y nosotros, pero hay ciertas cosas que compartimos. Hay que asegurarle a quien ejerce la persecución penal por su importancia para el Estado, la debida inamovilidad que le asegure tranquilidad en el trabajo. Y la contracara, como ustedes pueden ver, es un robusto sistema de responsabilidad que asegure que podamos identificar a quien está ejerciendo mal su labor. Finalmente,
que otra cosa interesante, y creo que ustedes podrían tener también una mirada, es intangibilidad en las remuneraciones. Hay varias constituciones y hay recomendaciones de la ONU, que se las puedo hacer llegar, recomendaciones de la ONU que hablan de intangibilidad de las remuneraciones, porque una forma de debilitar es que el poder político decida no subirte el sueldo, ¿verdad? O bajarte el sueldo. Estas cosas pasan en el mundo. Vengo de una reunión de la Unión Mundial de Jueces hace 1 hora y media. Estaba con jueces de toda Latinoamérica. A los bolivianos les bajaron el sueldo. A los jueces bolivianos les bajaron el sueldo. Y en Uruguay, también por efecto de pandemia, una baja general de sueldo y también se les baja el sueldo. Ustedes y nosotros, un par de años, estuvimos muy cerca de quedar sin reajuste. Y eso también es de alguna manera de debilitar. Es una manera de control. Es una manera de control. Entonces, hay constituciones desde muy antiguo que aseguran intangibilidad de las remuneraciones. Está en la Constitución de Estados Unidos, está en algunas otras constituciones de Europa. Y hay fallos del sistema interamericano que avanzan hacia allá. Eso debería también estar en la Constitución. Parece una reivindicación gremial. En parte lo es, pero también es una forma de blindar a quien toma la decisión de ejercer un cargo público tan trascendente como este. En el fondo tiene que ver con cómo el diseño institucional asegura las condiciones para que labores tan importantes para la sociedad como impartir justicia o como efectuar la persecución penal se puedan realizar de buena manera sin intervención política tan marcada. Voy a dejar para el final y a ver si hay algún interés en conversar sobre independencia, si cuando hablamos de independencia, este valor, este principio que es muy central para los jueces, tiene alguna similitud con ustedes. Yo tengo algunas dudas, se los adelanto, porque los diseños constitucionales que yo al menos he mirado, la política criminal del país se la entregan al fiscal nacional, ¿verdad? Entonces es lógico que los fiscales adjuntos, los fiscales regionales, etcétera, respondan a la política criminal vertical. Pero eso debiera ser así. Lo que pasa es que creo que el diseño de las leyes orgánicas de ustedes debiera generar las cortapisas para darle a los fiscales locales las autonomías que, para poder tomar decisiones en el caso concreto, se aplican principio de oportunidad, si se acusan o no acusan, esas cosas, pero no sé si deberían estar a nivel constitucional o si esto debería estar en las leyes orgánicas. Y esto es una cosa que yo no he estudiado mucho. Yo no sé si ustedes lo han debatido, si el principio de objetividad, que a mí me parece central en la manera en que ustedes llevan adelante la investigación, debería tener rango mayor al rango de la ley orgánica. Si debería estar incorporado en la Constitución. Esa es una cuestión que yo no he visto, no he revisado, y yo no sé si ustedes la han pensado. Yo hasta ahí, y de ahí quedo abierto para las preguntas de ustedes. Muchas gracias, magistrado. Bueno, a los colegas se abren las preguntas o los comentarios que quieran hacerle al magistrado Lave. La verdad es que ha tocado varios temas bastante interesantes. Pareciera que hay alguna confluencia de opiniones respecto al menos a los temas que se han tratado en esta subcomisión. Felipe Díaz tiene una pregunta. Adelante, Felipe. Gracias, magistrado. Disculpe, yo me estaba conectado antes, pero me desconecté, así que me faltó escuchar cómo se propone, o si se quiere, cómo se compone en otras latitudes un Consejo de la Judicatura, por un lado, y segundo, si se ha considerado o se ha evaluado la alternativa de tener organismos internos, como por ejemplo Fiscalía de Asuntos Internos, también en otras latitudes o en otros proyectos, si se quiere, que hoy día parece también como Fiscalía de Chile estamos un poco al debe en tener, no sé si un departamento quinto es la palabra, pero es bien parecida, digamos. Gracias. Hay otros países que tienen fiscalía interna respecto al Ministerio Público, eso es cierto. Y es una salida. Pero siempre nos va a quedar el bicho de que adentro genera grupos de presión y mafia y cosas. Yo soy profe de la PDI y odian a los tipos del departamento quinto. ¿Cachai? Porque está dentro, etc. Respecto de la composición de los consejos, miren, yo escribí hace poco una columna en el Mostrador que le pusimos la paradoja de ser los últimos.
Como en el mundo hay 120 consejos, los modelos son absolutamente variopintos. Entonces vamos a tener la posibilidad de mirar aquí de todo. A mí, por ejemplo, me parece que el más adecuado es el modelo de Portugal, que es un país parecido en términos de Producto Interno Bruto a nosotros, no, es un país parecido en términos de evolución económica, de población, etc. Y ese consejo tiene 16 miembros, 9 son jueces. 7 de esos 9 los eligen los jueces. Los 1.800 jueces eligen a 7 que vayan al consejo. Los otros 2 los elige el Parlamento y el Presidente de la República. Y los otros 7 miembros los elige el Congreso. ¿Por qué? Porque como los jueces no tenemos legitimidad democrática, porque a nosotros ni a ustedes no lo elige nadie del pueblo, y como vamos a ejercer soberanía, la legitimidad democrática la tenemos que sacar de alguna parte. Entonces tenemos que compartir esta pega con los políticos. Lo que no puede pasar es que sea un órgano que solo sean puros jueces. Porque eso lo único que genera, y ustedes imagino que al interior de sus servicios debe ser más o menos parecido, puras castas y grupos de poder al interior. Por eso tienen que venir gente de afuera. Por eso tiene que venir gente de afuera. Entonces, hay modelos con consejos más chicos. En Ecuador son 5 nomás. 2 los nombra el presidente de la República, 2 los nombra el Senado, 1 los nombra los jueces. En Italia son 22 miembros. 11 los nombran los jueces, no, 2/3 los nombran los jueces y 1/3 los nombra el Parlamento. En España 20 y está dividido por tercios. Entonces va a depender de cuánto quiere gastar el Estado, de qué atribuciones le quiere dar. El secreto está en controlar bien cuáles atribuciones se les da y cómo las ejercen. Nosotros estuvimos trabajando, pero yo creo que ya murió, en una Comisión Nacional de Nombramientos de Jueces, que era la primera manera de quitarle peso a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelación. En esta Comisión Nacional de Nombramientos, que se presentó el proyecto en abril a la Cámara de Diputados, se pensaba en un consejo pequeño, y se llamaba Comisión Nacional de Nombramientos. Y eran 5 miembros, 1 nombrado por el Presidente de la República, 2 nombrados por la Corte Suprema, 2 nombrados por el Senado. Y ellos iban a estar a cargo de generar un ranking, de hacer pruebas, y de nombrar dentro de los primeros 5 del ranking. Entonces tú lo que haces es disminuir la arbitrariedad, porque ese sujeto va a nombrar dentro de los primeros 5 el que quiera, pero dentro de los primeros 5. A nosotros nos pasan cosas ridículas. La Corte Suprema inventó un ranking, y nos pasó hace poco en la jurisdicción de San Miguel, donde se nombraron al número 25 el ranking. O sea, habían 24 mejor rankeados y nombraron al número 25. Nos pasó con unos notarios, porque que es otra de las cosas que nosotros queremos alegar. Nosotros no tenemos por qué andar participando en el nombramiento de los notarios y los conservadores, somos jueces. Eso te acerca a la corrupción. Eso te acerca a la corrupción. Porque tú, funcionario judicial, ganamos más o menos lo mismo usted y nosotros. En rigor ganamos lo mismo, ¿verdad? Y estáis participando en el nombramiento de un sujeto que se sienta a la semana y va a ganar 3 veces lo que tú, en el caso de los notarios. Eso genera espacio para el maridaje y cómo voy yo ahí, y tengo una hija que está egresando derecho, la podéis meter en la notaría. 65% de los notarios reconoció en un estudio que hizo una universidad hace poco que tiene algún contacto con algún juez o jueza. Esas son las cuestiones que tenemos que evitar. Esas son las cuestiones que tenemos que evitar. Sus colegas de Rancagua formalizaron y van a ampliar la formalización por el exministro Elgueta. Uno de los cargos en que se está formalizando, por lo que la prensa mostró, es el llamado del ministro Elgueta a una secretaria de tribunal, diciéndole, ¿puedes nombrar a una funcionaria que yo conozco? Y si tú la nombras, yo te puedo poner en la terna porque tú quieres quieres ascender y estás postulando este cargo, ¿verdad? Bueno, esas son las cuestiones que el sistema tiene que evitar, y por eso creemos en que todas estas atribuciones tienen que salirse de los tribunales de justicia. Fíjense que hubo un proyecto del diputado Marcelo Díaz, que ustedes podían pesquisar, que está abandonado, pero sí sirve de algo. Él también pensaba en la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, y él decía que los fiscales también tenían que participar de ese consejo en términos al menos de los nombramientos. Échenle una mirada para ver si es bueno o es malo. Yo tengo mis dudas de si ustedes deberían estar nombrados por el Consejo de la Magistratura. Yo prefiero que ustedes mantengan su autonomía y que se mejoren las reglas que ustedes crean que hay que mejorar respecto del diseño de sus concursos, etc.
pero no creo que deban estar maridados con nosotros porque hemos logrado tener un organismo independiente, autónomo, y que no le rinde pleitesía al sistema judicial, y eso me parece muy bien. Me parece que es un valor de las cosas buenas que hemos aprendido estos años con la irrupción del Ministerio Público. Gracias. Sí, magistrado, quería hacer una pregunta por mi parte. Era que dentro de esta subcomisión en la que hemos participado, uno de los temas que se ha planteado a propósito de nuestro estatuto de responsabilidad administrativa, en que propone el fiscal regional una sanción, luego el mismo fiscal regional la ratifica probablemente y luego eso va ante el fiscal nacional, nosotros hemos pensado en la intervención de los tribunales contenciosos administrativos en esto. Si es que se crearan tribunales contenciosos administrativos en la próxima Constitución, al menos encontramos, por ejemplo, que en el proyecto de la expresidenta Bachelet estaba la creación de esos tribunales. No sé si ustedes han visto eso mismo o a ustedes les parece que cualquier tipo de tribunal independiente de la materia o nombre que se llame deba estar fuera de esta responsabilidad tanto de jueces como fiscales. Nosotros lo habíamos pensado, un tema que todavía obviamente la comisión no define, pero lo habíamos pensado como órgano al cual recurrir, considerando obviamente que se trataría de un órgano especializado y que viera materia y que pudiese aquilatar esto desde el punto de vista del derecho administrativo, y no como ahora que los fiscales quedan un poco huérfanos y tienen que recurrir al recurso de protección o eventualmente como una herramienta para impugnar las decisiones arbitrarias de nuestras autoridades. Estaba conversando con miembros del Ministerio de Justicia y que en algún momento estuvieron bien tentados de hacer algo parecido. Y tener como una especie de tribunal, gran tribunal administrativo que viera todos los sumarios y porque parece que es un requerimiento común de todos los órganos, ¿verdad? Que la Contraloría no da ancho, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa con ustedes y nosotros es lo siguiente. ¿Cómo van a poder investigar ustedes a ese órgano? Si es que en ese órgano se puede producir corrupción. Si ustedes van a recurrir ahí para que no lo sancionen, etc. Entonces, a mí siempre hay como un nuevo gorgiano ahí que yo no logro desamarrar, digamos. En el caso de nosotros pensamos, si el Consejo de la Magistratura se cuaja, debería tener dos salas. Debe tener dos salas. Y una sala investiga y el otro y el Consejo debe tener una especie de fiscal que investigue. Y una sala te sanciona y una sala de toda apelación. Pero siempre dentro de este órgano. Que nos permita evitar quedar debiéndole a alguien. Porque ¿qué pasa si te va bien con el fiscal, te va bien con ese órgano y después tenés que investigarlo? No quedáis un poco debilitado. Entonces, pero sí, efectivamente creo que el diseño de ustedes es incompleto, es absolutamente incompleto y afectatorio de ustedes, digamos. Y eso ha generado el tema de tener que ustedes salir a recursos de protección, y algunas veces le ha ido bien incluso. Una consulta, magistrado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de lo mismo último, dentro de lo que usted tiene de experiencia en situaciones comparadas, bueno, siempre existen dos posibilidades, que en definitiva, tanto la investigación como la determinación de la responsabilidad se haga en forma interna en términos generales, es decir, no jurisdiccional, sino que dentro del mismo ámbito administrativo. Y la otra es que simplemente se lleve hacia la figura de resolución a través de términos jurisdiccionales. Podríamos ver alguna acción especial, podríamos decir, no sé, ampliar el recurso de protección, etcétera. Pero cualquiera sean los mecanismos que se puedan plantear, siempre algunos van a tener mayor o menores inconvenientes o mayor o menores beneficios, digamos. Pero en el costo-beneficio siempre se va a tener que elegir alguno que sea más apropiado para la realidad específica, en este caso la realidad chilena. Teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene, los conocimientos y los contactos que usted puede haber tenido, ¿cuál de aquellos dos caminos se acomoda más a la realidad y a la experiencia y al desarrollo jurisprudencial de nuestro país? Que eso en definitiva es un elemento importante a considerar según mi opinión. Yo no sé cuál es
el diagnóstico que hacen ustedes de que esto termine, por ejemplo, en el caso del último, del fiscal, ¿cómo se llama el fiscal que terminó de la Corte Suprema? Patricio Rosa. En el caso del fiscal Rosa. Finalmente, la Corte Suprema lo absuelve de prácticamente todo, ¿no? No. Perdón, se refiere a Emiliano Arias. Es el caso de Emiliano Arias. Emiliano. Claro. Caso Emiliano. Ya, ahí cómo funcionó. Adentro del sistema, una sanción bastante vigorosa, y cuando lo revisa el sistema judicial, eso queda bastante más diluido, ¿verdad? Sí. Puede tener una virtud que sea un tribunal de afuera, que mire las cosas con más distancia. Puede tener una virtud. Me complica que sea un órgano jurisdiccional, me complica que sea un órgano, porque ese también ve las causas penales que ustedes llevan al tribunal. Y eso puede generar alguna interferencia. Y en ese sentido, la lógica de la que hablaba José, en términos de tener un tribunal, o un contencioso administrativo, o un tribunal especial para este tipo de cuestiones, tiene esa virtud. Tiene esa virtud de que es un órgano externo que se siente que es independiente del órgano y no tiene ninguna conexión, y que puede mirar las cosas con un poco más de frialdad. A veces al interior de las instituciones se viven momentos de mucha algidez, digamos, y se ven las cosas con mucha pasión y todo se cobra en cuenta. Entonces mejor que haya un órgano externo. En eso yo creo que se gana. La pregunta siempre va a quedar en la deuda y bueno, ¿y quién investiga ese órgano si es que alguna vez comete corrupción? Pero ese es un tema yo creo que menor, en principio, en función de lo que se gana de que sea un órgano externo que tenga una mirada más fría. Yo tengo la sensación de que van a pasar que va a haber contencioso administrativo. Que ya estamos, que va a haber. No sé si sean ellos los que tienen que estar a cargo de este control, pero van a ver. Entonces, cerrando la pregunta, me parece que se gana bastante cuando es finalmente un tribunal externo el que toma la última decisión, en el sentido de que lo mira con menos pasión y tiene menos compromisos con la institución misma. Claro, pero se sigue usando se sigue pensando y usando el vocablo de tribunal. O sea, se está hablando de una judicatura y consiguientemente ese órgano va a ejercer jurisdicción en términos latos, por decirlo de alguna manera. Y más que latos, sí va a ejercer jurisdicción porque va a resolver una situación que es un conflicto jurídico, no un conflicto social, no un conflicto moral, es un conflicto jurídico. Sí. Que por situaciones que tienen que ver con no someterlo a que lo resuelva la judicatura ordinaria, entre comillas, llámese una corte de apelaciones o de la misma Corte Suprema, pero de todas maneras la normativa o el pensamiento normativo nos lleva siempre a hablar de tribunal, aun cuando tenga el apelativo de especial, pero va a aplicar, o sea, va a tener jurisdicción que aplicar, digamos. Sí, es que eso pasa siempre. O sea, fíjese que lo que pasa en Contraloría, el subcontralor es un tribunal, es tribunal de cuentas. Entonces, todo aquel que resuelva conflictos entre personas ejerce jurisdicción. Eso es así, hasta el panel eléctrico ejerce jurisdicción. Si la pregunta es que se gane y que se pierde. Usted podría perder autonomía, pero gana que gana un tribunal más imparcial. Y a la larga, para la persona, siempre un tribunal imparcial es mejor. Claro, en ese orden de cosas, disculpe, en ese orden de cosas sería conveniente entonces, por ejemplo, sacar el concurso de los tribunales, la generación de las jefaturas del Ministerio Público, Sí. y dejar la resolución de los conflictos, de estos conflictos administrativos a la resolución a través de una acción judicial determinada, digamos. Pero va sacando la intervención del Poder Judicial en la generación de parte importante del Ministerio Público, ya va salvando la brecha, digamos. Sí, a mí me parece totalmente impropio que nosotros estemos participando en el nombramiento de ustedes. Creo que eso no debería pasar se lo hemos dicho a todos los que nos quieran escuchar. Es impropio. En general hay un poder que no debíais tener. Gracias. Patricio tiene la mano levantada. Baja la palabra, sí, Pato. Ya.
O sea, sin duda nosotros también compartimos la esperanza mesiánica de la llegada de los tribunales contenciosos administrativos que nos salven de esta endogamia, por no decir este incesto investigativo y sancionador entre pares, y que nos colocan en una situación de antagonía con nuestros superiores jerárquicos, que no solamente nombran al investigador entre alguien de su confianza, nos sancionan, pero a la vez nos evalúan, como asimismo nos fijan metas de cumplimiento y nos hacen etapas de seguimiento. Sin duda, la duda la tengo en relación a si estos tribunales contenciosos administrativos vienen en la nueva Constitución. Entonces, claro, tengo la feliz esperanza de que lleguen, pero no creo que lleguen pronto. A este respecto, ya que usted hizo referencia a la regulación de un proceso, ¿ya? La regulación de un proceso investigativo y sancionador en el contexto de un sistema de responsabilidad que contenga la descripción de los derechos del investigado, ¿ya? Y que también contenga principios explícitos de garantía del debido proceso y de la protección de los derechos del investigado. Mi primera pregunta va, ¿en qué norma consideran ustedes como jueces en la cual que debería ser el vehículo de transporte de este sistema de responsabilidad? Si su sistema de responsabilidad debería venir en la Constitución. En nuestro caso tenemos la expectativa de que venga por lo menos delegada en una ley orgánica constitucional, a nuestra, porque la experiencia que nosotros tenemos vigente es que está en un reglamento que tiene una pobre descripción de derechos del investigado, son 4 o 5. Segundo lugar, en la cual el principal, y esto lo intentamos pedir a la Fiscalía Nacional en cuanto a la evidencia desde el año 2000 hasta el año 2020, en cuanto a los sumarios o investigaciones administrativas, se ha invocado el principio de la probidad como el gran cajón, digámoslo así, no exhaustivo para poder sostener o fundamentar sanciones. Y porque nuestro reglamento, paradojalmente, que es del año 2000, perfeccionado con distintos parches, no es del 68, ni a tiempos de dictadura, no tiene olor a uniforme, ni a audiencias castrenses, se inspira en el principio inquisitivo, ¿ya? Del año 2000, sistema inquisitivo, no reconoce el derecho a guardar silencio, no hay garantías de participación en las diligencias de investigación, ni siquiera en el probatorio, y que es lo peor de todo, el sistema recursivo nos evoca nuestro viejo procedimiento penal. O sea, no hay, la apelación va con reformatio impeius, y en caso de no apelar, aún así que uno renuncia a su derecho a recurrir, sube en consulta viejos conceptos para todos nosotros vergonzosos, porque no está amparado en el sistema acusatorio. Extraño, uno operador de un sistema acusatorio está regido por un régimen disciplinario inspirado en principios del sistema inquisitivo. Entonces, por eso quería preguntar, ¿ustedes dónde tienen calculado intentar insertar el sistema de responsabilidad de descripción del procedimiento, normas que aseguren un debido proceso, y en qué lugar el régimen de descripción de los principales derechos del investigado? Esa es mi primera pregunta. La segunda es mucho más corta y no tan latera, y tiene que ver con, ¿usted cree que es conveniente ante los constituyentes tocar temas de intangibilidad remuneracional de nuestros sueldos millonarios en un contexto donde tocar el tema de la plata, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde muchos compatriotas han perdido el trabajo y los sueldos a los que aspiran en estos ingresos mínimos no son ni el 20% de lo que nosotros ganamos? ¿Qué tan conveniente sería empujar esta discusión? Agradezco su permanente colaboración y la disposición. Gracias. Bueno, compartimos la misma angustia. Yo les voy a mandar por medio de José la memoria que nosotros le presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una radiografía completa de las deficiencias de nuestro sistema. Nosotros, aparte de todas las cosas que ustedes creen que son las mismas que nosotros tenemos las monstruosas visitas. Se nos instalan los jueces, el ministro visitador, y te dice, usted hace esto, usted hace lo otro, y por qué ha trabajado menos, y por qué abrió la audiencia a las 9:02 y no a las 9. Sufrimos eso y más.
Dicho esto, ¿cómo lo visualizamos los jueces? Bueno, nosotros siempre hemos hablado en los últimos años de tener el estatuto profesional del juez. Ustedes podrían hablar del estatuto profesional de los fiscales. Y debería estar en la ley. Yo no sé si estas categorías que nosotros nos enseñaron de ley orgánica constitucional y de quórum calificado pasen, porque en el mundo no pasan esas cosas, son leyes o no son leyes, ¿no? Pero ustedes saben la historia que vivimos. En la ley que desarrolle los principios de la Constitución tiene que estar el estatuto profesional. Estoy de acuerdo contigo, Patricia, en términos de que los principios básicos de los jueces contarán con un sistema de responsabilidad basado en el debido proceso debería estar ahí arriba, cosa que obligue a que el legislador se acuerde de los principios de debido proceso, que es básicamente tener abogados, tener acceso a la carpeta investigativa, tener derecho a presentar pruebas, a conocer, a que se le formulen cargos y poder recurrir de los cargos, y un órgano independiente del que juzga. Miren, qué difícil, no estamos viendo nada más que lo que se le da a todos los imputados. Lo mismo para nosotros. Y eso debiera estar en el estatuto. Si es en el Código Orgánico de Tribunales pensando en nosotros, o en la misma norma que regule y desarrolle el Consejo de la Judicatura, va a depender. Yo creo que en el Consejo de la Judicatura debiera estar desarrollado el procedimiento y las sanciones y las conductas prohibidas deberán estar en el estatuto profesional del juez, ¿ah? Que son básicas. Nosotros no podemos aspirar a la tipicidad penal, porque eso no pasa en ninguna parte, sino eso es la tipicidad administrativa, que te da parámetros. Y un tema que tocaste súper importante, la confusión ética. Los principios de ética son distintos a las normas, a los incumplimientos administrativos. La ética se comparte, se induce y se convence. No puede, y en ninguna otra parte del mundo se ocupan los principios de ética para sancionar a las personas. A lo que se sanciona a las personas es las conductas que están prohibidas, que fueron transgredidas. En otros países, cuando hay un problema ético incorporado, lo que pasa es que a usted, un tribunal de pares, te sanciona por una falta a la ética. Y no necesariamente alguna sanción administrativa, sino que va con otro tipo de cosas. Algún refuerzo para que el sujeto que ha infringido alguna norma ética la refuerce y la incorpore. Nosotros, en Chile, todo mezclado. A nosotros también nos pasa que a los jueces los terminan sancionando basados en el principio de la ética de Bangalore o los principios de ética del Código de Ética de la Judicatura Latinoamericana que aprobaron las Cortes Supremas de toda Latinoamérica. Las normas de ética son para otra cosa, no son parte de la sanción. Acá las sanciones tienen que estar descritas y asociadas a las conductas prohibidas, una sanción proporcionada. Y eso debería estar en el estatuto profesional de jueces, juezas y fiscales también. Y respecto de lo otro, yo comparto contigo, de hecho, a regañadientes, si es que me toca hablar en la convencional, voy a hablar del principio de intangibilidad de las remuneraciones, porque efectivamente no se vende muy bien, es verdad. En un país que ahora quiere que todos dieron granada, es complejo. Pero sí, yo creo que nosotros deberíamos mirar con mayor atención. Yo lo hablaba con Claudio Uribe hace varios años atrás, y él no estaba muy de acuerdo, al revés de mí, que sí estaba de acuerdo. Se creó esta comisión que determina los sueldos de las más altas magistraturas, ¿cierto? De altas autoridades. Sería muy bueno que fiscales y jueces estuviéramos metidos en eso, y que no andemos todos los fines de año peleando junto a la NEF ahí en la calle, trabajando por el reajuste del sector público. Eso te genera inestabilidad. Es mejor que personas que están en cargos sensibles, como ustedes y nosotros, estemos en un sistema donde lo que se asegura es el IPC, porque eso es la comisión que se genera ahora, se asegura el IPC, y nosotros en el último tiempo hemos perdido el IPC, y te da tranquilidad para trabajar. O sea, que tú no tengas que estar a los vaivenes y a lo que logre negociar la CUT o la NEF por nosotros, es mucho mejor y te da estabilidad. Y que eso lo vea una comisión de expertos y que saque las cuentas de cuánto debería estar ganando y cómo evitar que los sueldos con el tiempo se empiecen a debilitar. Yo creo que
estamos pasando por una etapa compleja en que ya llevamos 3 años seguidos en que nuestros sueldos se están reajustando menos que el IPC, y en 10 años más se va a notar. En 10 años más se va a notar, y eso hay que tener cuidado, porque no todos somos millonarios. Hay algunos que hemos sido más desordenados en la vida y tenemos hartos hijos y tenemos que pagar universidad y cosas, y el sueldo empieza a lucir menos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y eso además no atrae a que venga gente competente a trabajar. Una de las razones, estas cuestiones tienen harto sentido. Le aseguramos un sueldo básico porque así el sujeto está menos tentado para la corrupción. Y ustedes que tienen que andar peleando con eso, es importante. Le damos un sueldo así para que venga, para atraer a la mejor persona, y evitamos los vaivenes para no presionar a los jueces y a los fiscales para que hagan para que sigan haciendo su trabajo, así que tú le aseguráis que ese tema va a estar resuelto por una comisión independiente y que va a funcionar con criterios técnicos. Pero eso es una cuestión que a mí me satisface, pero yo me acuerdo cuando se lo comentaba a Claudio no le parecía tan atrayente. Para ser bien leal con la opinión de Claudio, me decía, ¿qué pasa si la comisión dice que te van a ajustar el sueldo en 3% y la NEF consigue el 5%? ¿No te van a matar tus colegas por haberte quedado en la comisión? Esa era la posición de Claudio. Yo creo que yo prefiero jugar menos a la apostadora una vez al año y ganar estabilidad. Ese era como mi argumento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algunas otras preguntas? Paula, tú tenías una pregunta que me habías comentado anteriormente que quería formular. No te escuchamos. Voy a dar la excusa porque estoy con mal internet. ¿Se escucha? Sí. Escuchamos. Buenas tardes, magistrado. ¿Cómo está? Bien. No, yo estoy muy contenta con el avance que ustedes nos llevan bastante carrera adelante. Efectivamente se han tocado los tópicos a mi gusto, los más importantes que yo quería escuchar, pero ¿tenemos alguna pretensión común, fiscales y jueces, en la cual podríamos sumar esfuerzos? O sea, yo creo que la movilidad es un tema con el cual podemos pelear. Me parece que... Con rango constitucional, Sí, para todos. o sea, yo creo que la movilidad y un estatuto profesional de jueces y fiscales, no veo la razón por la cual no podamos trabajar juntos. Y por fortuna, en general nosotros tenemos muy buenas relaciones. O sea, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos con los presidentes de los fiscales y los presidentes de los jueces, sea quien sea, digamos. O sea, nosotros teníamos un chat con el presidente de los defensores, con el presidente de los fiscales y con nosotros. Y lo vamos cambiando en la medida que van cambiando los que asumen la presidencia. Yo conozco mucho a Claudio, conocí a la Trini Steiner, a Francisco, porque hay cosas que nos unen. En las cosas que no estamos de acuerdo, y nos respetamos y damos nuestra opinión, pero sí podemos hacer sinergia. Sí podemos hacer sinergia. Sí, Muchas gracias. una de las cosas, magistrado, que nosotros habíamos visto en nuestra subcomisión al menos, era que, sin prejuicio que no podemos aspirar a que la Constitución regule exhaustivamente nuestro régimen de responsabilidad, al menos que la Constitución haga un mandato, un reenvío a que el régimen de responsabilidad de los fiscales, tanto a nivel de procedimiento como lo que usted señala de tipicidad administrativa, quede necesariamente entregado a una ley y no como ahora que queda entregado a un reglamento, que la verdad es que es el peor de los escenarios. Entonces a nosotros nos parece que en ese punto también quizás podríamos tener una visión común a nivel de establecer un mandato constitucional para que este tipo de materias sean legales. No sé cómo lo ve usted. Esto tiene que ser del legislador. A nosotros no tenemos ni una regla. En el Código Orgánico tenemos unas cosas que llegan a dar asco, digamos. O sea, no sabes lo que puedes hacer. Dice así como es motivo de sanción representarle al superior, no sé, y no sabemos qué representarle y además al superior. Y con lo que significa que te pueden echar, etc. Y la Corte Suprema dictó un auto acordado. Y nosotros le fuimos a decir al Constitucional, eso lo tiene que hacer el legislador. Y lo pedimos en el Constitucional por un voto. Por un voto. Y se lo fuimos a reclamar a la Comisión Interamericana. No da estabilidad al reglamento.
no da estabilidad al reglamento, porque se puede cambiar por el mismo, mañana cambiamos al fiscal nacional y cambiamos el reglamento, eso tiene que estar en la ley. Y debiéramos avanzar hacia un estatuto profesional que para las instituciones que lo dicte el legislador. En eso estamos de acuerdo. Sí, otro tema que, no sé, que le quería preguntar su opinión, que también ha sido tocado en la comisión, el tema que tiene que ver con la responsabilidad, pero no con la responsabilidad administrativa ni con la responsabilidad penal, sino que tiene que ver eventualmente con la responsabilidad civil de nosotros como funcionarios públicos. Y se lo digo porque tanto los fiscales como los jueces tomamos a veces decisiones que no son a veces uno se puede equivocar, obviamente está dentro de las posibilidades, el error judicial está establecido en la Constitución, y también el error de los fiscales también es una posibilidad. Entonces, una cuestión que creemos nosotros que vulneraría gravemente la autonomía y la posibilidad de decisión tanto de los fiscales, me imagino que de los jueces obviamente también, es que la responsabilidad civil respecto de las actuaciones en el ejercicio del cargo sea una responsabilidad civil directa y no sea una responsabilidad civil contra el Estado, que luego el Estado repita contra nosotros. Y creemos que en ese punto, básicamente, esto ya es una opinión muy propia, a propósito de las contingencias políticas actuales, donde por un lado se pide libertad a los presos del estallido, por otro lado se pide la mayor cantidad de sentencias en materia de violación a los derechos humanos, es decir, estamos constreñidos por dos mundos distintos, podemos efectivamente los fiscales caer en eso. ¿Cómo ve usted ese tema o ese peligro que eventualmente podríamos estar sujetos, tanto fiscales, nosotros lo hemos visto en nuestra perspectiva, pero eventualmente también jueces, como por ejemplo el caso de la ministra Donoso, que es un caso que eventualmente podría ser tomado para ese lado? Sí, nos preocupa también. El otro día veía el caso del sur, donde la Corte Suprema señaló que había falta de servicio, ¿verdad?, por parte del Ministerio Público, porque dice razonablemente, creo que lo comentó Lucho Cordero en la segunda, hace unas 2 semanas atrás, razonablemente usted podría, si el Ministerio Público hubiera hecho lo correcto, se hubiera podido obtener alguna condena. Hace la Corte Suprema hace una proyección bien, casi como que vaticina que hubiera obtenido una condena. Que ya es, claro, sí, bien compleja. Y entiendo que hay una demanda civil ahí, ¿o no? De ahí está, que no es contra el fiscal, sino es contra la institución. Claro, o sea, contra el Estado, y Contra luego el el Estado. Estado eventualmente repite, en el Claro. régimen actual, repite contra el fiscal en caso de culpa grave. Exacto, sí. Lo complejo de este tema, José, es que eso pasa en todos los órganos. Si miran la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, se reclama la falta de servicio en el caso del sistema, y el Estado puede repetir contra el funcionario que... Entonces es muy difícil que nosotros, ustedes y nosotros nos sustraigamos de eso, digamos. Veo difícil de venderlo, digamos. Pero ahora, quizás se solucionará pagando pólizas de seguro, etcétera, para responder. Claro, pero veo difícil. No, claro, pero yo lo veía incluso que el régimen fuera, a mí me parece el régimen actual razonable. De hecho la práctica ha dicho que eso no ha pasado mayormente, y los casos de culpa grave fiscales son muy pocos. Recuerdo un caso de La Serena, un robo con homicidio, el caso del sur, si no me equivoco. No sé, a mí lo que me preocupa es que se elimine el requisito de la responsabilidad de la repetición del Estado contra el funcionario público. Claro, yo creo que no. Puede mandar directamente al funcionario público. No, yo creo que uno es parte del órgano. Ya. Yo creo que uno es parte del órgano, entonces primero con el órgano. No, por supuesto. Sí. Claro, sí, no, en eso estamos, porque si no, ahí sí que se acaba la autonomía. No, sí. Claro, y además vaya a tener lo que vaya a tener es un fiscal mucho más timorato. Absolutamente. Mucho más timorato y pisando huevos y decretando miles de dirigencias, las más inútiles, para que nadie diga que eso va a hacer colapsar el sistema. No veo piso para una cosa así. En el caso de la Silvana, creo que es más complejo aún, porque ahí la jueza dice, oiga, yo apliqué los requisitos que están en la ley. No dice que el informe de gendarmería es vinculante, o sea, yo estoy aplicando la ley, me van a sancionar a mí, voy a aplicar la ley. Es más complejo. Para los jueces siempre va a tener esta cosa, o sea, yo apliqué la ley e interpreté conforme a un marco que me permite interpretar. Pero son todas esas cosas, finalmente lo que hacen es que van debilitando
van debilitando la autonomía, van debilitando la fortaleza que tiene quien está a cargo de la persecución. En eso hay que estar muy atento. Ahora, yo no he escuchado a nadie que piense que sea responsabilidad directa, no he escuchado a nadie una cosa así. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los participantes de la comisión, de los asistentes, de los invitados? ¿No? Les voy a mandar entonces, José, Ya. todos los materiales que nosotros andamos distribuyendo, que nosotros andamos conversando con los constituyentes, etcétera, para que ustedes más o menos pueden echarle una mirada. Dentro de la semana los voy a buscar y te los voy a ir pasando. Y siempre quedamos abiertos para las cosas que ustedes tengan. Y cuando ya tengan su documento, me lo mandan para leerlo. No, por supuesto. Por supuesto, magistrado. Nosotros ahora, de hecho, me imagino que en estos momentos se está definiendo un poco el mecanismo que va a validar las proposiciones de la comisión. La verdad es que no sé cómo será definido eso. Nosotros somos parte de una subcomisión que luego tiene que pasar esto en concordancia a la comisión, etcétera. Así que, pero lo que le agradezco mucho su tiempo, la verdad es que ha sido muy enriquecedor lo que usted nos ha aportado y es bien interesante también saber que tenemos objetivos, compartimos, obviamente, eso nunca lo hemos dudado, principios comunes, que son lo más importante para fortalecer sobre todo el Estado de Derecho. Eso es lo que yo creo que a todos nos preocupa, nos interesa. Así que le doy las gracias. No sé, le pediría a los miembros de la comisión